como una combinación de neurohormonas, son los dos grandes sistemas controladores de cada uno de nuestros tejidos o de nuestros órganos. ¿Okay? Y es importante que lo conozcamos y lo aprendamos desde ya, desde el módulo 1. Ya en fisiología renal ustedes dieron parte de cómo funciona, cómo controla el sistema nervioso autónomo algunas de las funciones renales. Entonces, desde el comienzo debemos manejar bien los conceptos de cómo funcionan neurotransmisores, receptores, funciones del sistema nervioso autónomo en los diferentes órganos y sistemas. Bien, porque de aquí en adelante lo vamos a utilizar hasta el final. ¿Okay? Incluso después, cuando pasen al tercer año, uno de los primeros temas es la parte farmacológica del sistema nervioso autónomo. ¿Bien? Bueno, antes de comenzar, yo les preparé un videito para que sepan en general qué es lo que hace el sistema nervioso autónomo. Está bien. En este video explicaremos cómo responde nuestro cuerpo ante una situación peligrosa, desde los procesos fisiológicos hasta los efectos de interacción específicamente el sistema nervioso simpático se activa. Este sistema es responsable de regular las respuestas automáticas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la respiración y la distribución del flujo sanguíneo. La activación del sistema nervioso simpático desencadena la respuesta de lucha o huida, un mecanismo adaptativo que prepara al cuerpo para enfrentar una amenaza o escapar de ella. Esta respuesta involucra dos componentes principales. Respuesta de lucha. Cuando la situación lo permite, el cuerpo se prepara para enfrentar directamente la amenaza. Los músculos esqueléticos se activan, aumentando la fuerza y la velocidad de reacción. La adrenalina y otras hormonas del estrés son liberadas en el torrente sanguíneo, aumentando la energía y la alerta. Este estado de activación física y mental permite al individuo estar preparado para defenderse o combatir la amenaza. Respuesta de huida. Si la situación es demasiado peligrosa para enfrentarla directamente, el cuerpo se prepara para escapar rápidamente. La respiración se vuelve más rápida y superficial para proporcionar oxígeno a los músculos, mientras que la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumentan para mejorar el suministro de sangre a los órganos vitales. La dilatación de las pupilas mejora la percepción visual, permitiendo al individuo detectar posibles rutas de escape. Estas respuestas son rápidas y automáticas y están diseñadas para maximizar las probabilidades de supervivencia en situaciones de peligro. Sin embargo, la intensidad y la duración de la respuesta de lucha o huida pueden variar dependiendo de la percepción del individuo sobre la amenaza y su capacidad para hacer frente a ella. ¿Qué procesos fisiológicos ocurren? Aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Cuando nos enfrentamos a una situación de peligro, el sistema nervioso simpático estimula al corazón para que bombee más sangre y aumente la presión arterial. Este aumento en la actividad cardíaca proporciona oxígeno y nutrientes adicionales a los músculos, preparándolos para la acción. Dilatación de las pupilas. Como parte de la respuesta de lucha o huida, las pupilas se dilatan para mejorar la capacidad visual y permitir al individuo detectar posibles peligros en su entorno. Esta dilatación de las pupilas puede hacer que la luz parezca más intensa y la visión más enfocada, y que
mente profunda para suministrar más oxígeno a los músculos y mejorar su funcionamiento. Esto puede resultar en una sensación de falta de aire o respiración agitada, activación de los músculos esqueléticos, la liberación de hormonas como la adrenalina prepara los músculos esqueléticos para la acción rápida. Esto puede provocar temblores o sensación de tensión muscular, ya que el cuerpo se prepara para enfrentar la amenaza o escapar de ella. Atención y concentración aumentadas. La respuesta de lucha o huida también puede mejorar la capacidad de atención y concentración del individuo. La mente se enfoca en la amenaza recibida, lo que puede mejorar la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas. La respuesta del cuerpo humano ante una situación peligrosa es una muestra impresionante de adaptación evolutiva. Estos mecanismos nos permiten reaccionar de manera rápida y efectiva ante amenazas potenciales, garantizando nuestra supervivencia y bienestar. Sin embargo, es importante recordar que en la vida moderna no todas las situaciones percibidas como peligrosas requieren una respuesta de lucha o huida. Aprender a reconocer y gestionar el miedo de manera adecuada es fundamental para mantener un equilibrio saludable en nuestro día a día. Bueno, ahí tenemos, yo sé que el audio no fue lo que esperaba, pero por lo menos pudieron observar algunas de las funciones generales que tiene el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo nos protege, nos permite prepararnos ante alguna situación de peligro. ¿Okay? Que el peligro no solamente es físico, por ejemplo un animal, etc. Pero el peligro también puede ser interpretado por nuestro organismo como el miedo que ustedes tuvieron hace unos minutos cuando empezó el examen. Esa misma sensación, el cerebro no sabe si es un animal salvaje o es un cambio. Entonces, la reacción es la misma, se activa el sistema nervioso simpático, que forma parte del autónomo, y comienza con la liberación de catecolaminas, principalmente adrenalina, a actuar de diferentes órganos. Vieron que a nivel visual la pupila se dilata. ¿Okay? ¿Para qué? Para poder captar la mayor cantidad de información periférica y así poder defendernos. No para copiar, sino para poder observar hacia dónde puedo dirigirme en el caso de huir. ¿Bien? Hay activación cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca y eso bombea mayor volumen de sangre a los diferentes tejidos. Pero ¿cuál es el tejido que más necesitamos en ese momento? El tejido muscular, el músculo esquelético de nuestras piernas, de nuestros brazos para poder correr. ¿Okay? Entonces hay vasodilatación para estos músculos, hay vasoconstricción periférica, por eso cuando estamos con mucho miedo la piel se vuelve pálida, fría, ¿okay? Que es la llamada piel de gallina, y eso es típico de una reacción del sistema nervioso simpático. ¿Okay? La respiración también la necesitamos que sea muy profunda porque requerimos oxígeno para llevar ese oxígeno a ese tejido muscular que lo está requiriendo, así como glucosa y todo eso. Entonces hay una serie de eventos que se presentan de manera simultánea, dependiendo del grado de la situación de emergencia que pueda presentar una persona, y poderse presentar esto o evidenciarse todos estos cambios. Igualmente yo aquí les tengo un ejemplo que yo siempre se lo coloco en las clases, en donde se hace la contraposición o comparación de los dos grandes sistemas del sistema nervioso autónomo. Tenemos aquí, por ejemplo, imaginémonos que estamos en esta situación, en este salón de clase, sino que estamos en un parque con un clima súper agradable, con mucho fresco, tenemos un picnic bien acompañado, etcétera, almuerzan, ¿okay? Y en este lugar tan maravilloso, luego de la comida, ¿qué se siente después de comer? Sueño. Uno inmediatamente lo que quiere es acostarse a dormir unos minutos. Entonces se disponen a dormir una siesta. ¿Bien? Sobre todo en esta hierba, bajo la sombra de un gran árbol, etc. ¿Okay? En este momento postprandial, en este estado de relajación, domina principalmente una de las dos ramas del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, tradicionalmente, se le conocen dos ramas.
el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Bien? Cuando nosotros estamos en esta situación, ¿okay?, de postprandial, de agrado, de sueño, hay un predominio parasimpático. ¿Bien? Pero, aunque imaginémonos que estamos en esa situación acostaditos, postprandial, casi dormido, de repente se siente algo que se mueve en la pierna. ¿Okay? Usted está dormido, pero siente un cosquilleo que puede ser una araña, puede ser cualquier insecto, hasta una serpiente, que corre sobre que está recorriendo las piernas. Abren los ojos y logran, a medida que se van adaptando al brillo del sol, porque estaban casi dormidos, observan una serpiente de 1,20 metros de largo, deslizándose sobre la piel. Okay. Ahora, más por instinto que por razonamiento, agarran la serpiente y la lanzan. Después que pasa todo este susto, ustedes hacen memoria de todo lo que sucedió y no saben cómo tuvieron el valor, tuvieron la fuerza de agarrar esa serpiente y lanzarla. A lo mejor en algunas situaciones de peligro les ha sucedido. Luego corres hasta poder estar en un sitio muy seguro, sobre una mesa, sobre un árbol, etc. Y la respiración y el corazón están muy acelerados. El corazón late con mucha fuerza, prácticamente siente que se le sale de la boca y la respiración también es muy rápida y acelerada. En esta situación que ha cambiado en cuestiones de segundos, hay un dominio del sistema nervioso simpático, exactamente. Y esta es la descripción del video. Esto es simplemente esta situación de lucha o huida, o incluso en muchos textos no solamente hablan de lucha y huida, sino también de parálisis, porque cuando el miedo, la situación de riesgo es tan alta que puede llegar a paralizarles y no se mueve, hasta incluso muchas personas se hacen pipí, se hacen popó de manera inconsciente, y esto, como vamos a ver, no es típico del sistema nervioso simpático, sino cuando hay esa situación de parálisis. ¿Bien? Aquí vemos entonces lo mismo que hemos dicho hasta ahorita, cuando hay un exceso de actividad parasimpática, que en realidad los dos sistemas están en un perfecto equilibrio, pero cuando tenemos esta situación que estamos durmiendo o a nivel postpartial, estamos en reposo, domina el parasimpático, y cuando estamos en una situación de peligro, de ira, de miedo, hay un predominio simpático. ¿Okay? Sin embargo, esto ha cambiado un poco. ¿Sí? No quiere decir que siempre hay un equilibrio perfecto. Hay órganos donde solamente opera el simpático, no hay actividad parasimpática, no hay representación del sistema nervioso parasimpático, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, además de las dos grandes ramas del sistema nervioso autónomo, existe actualmente, o se incluye actualmente, una tercera rama o subdivisión, que es el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico, que también es autónomo. Ese sistema nervioso que está en la pared de todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. ¿Okay? Todo ese tubo digestivo presenta allí fibras nerviosas en plexos que se comunican e incluso se comunican con el sistema nervioso periférico, el autónomo periférico, que son los plexos de Auerbach y Menz, exactamente. Entonces, el plexo submucoso de Menz y el plexo de Auerbach, que está entre las dos capas de fibras musculares lisas y longitudinales del tubo. ¿Okay? ¿Qué controla este sistema nervioso entérico? La motilidad gastrointestinal, las secreciones gastrointestinales, de tal manera que siempre deben operar de manera cooperativa con el sistema nervioso autónomo parasimpático o simpático, es decir, el externo, el que está fuera de la pared gástrica. Recordemos un poquito la gran división del sistema nervioso. Recordemos que existe en el sistema nervioso una porción central, el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está ubicado o está representado anatómicamente
por el encéfalo y todas sus partes, el cerebelo, tallo encefálico, y por la médula espinal. ¿Okay? Todo lo que sale de estas estructuras, el sistema nervioso central. ¿Bien? Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que serían entonces todas aquellas subdivisiones, ramas, ya sean sensoriales o motoras, que parten del sistema nervioso central. Bien. Tenemos entonces el sistema nervioso, a su vez, en el periférico, el somático, sistema nervioso somático, y el sistema nervioso autónomo, que es nuestra clase de hoy. En la clase de neuromuscular nosotros vamos a tocar la parte del sistema nervioso somático. ¿Qué diferencia principal tienen estos dos grandes sistemas? Que el somático controla funciones voluntarias. ¿Okay? Por lo tanto, el órgano efector, ¿quién es? Del sistema nervioso somático, si es voluntario, músculo esquelético. ¿Okay? El músculo esquelético es el órgano efector del sistema nervioso somático. Y el somático, obviamente, para que ese músculo se mueva, debe recibir información sensitiva y emitir también o recibir información a través de nervios motores. ¿Okay? Luego tenemos la división autonómica, el sistema nervioso autónomo con sus tres subdivisiones: sistema nervioso simpático, parasimpático y el entérico. El entérico en realidad se va a tocar cuando veamos fisiología gastrointestinal. Bien. ¿Qué funciones a grandes rasgos generales tiene el sistema nervioso autónomo? Controla, como ya les dije, funciones involuntarias. Presión arterial. Una de las maneras de regular la presión arterial es a través del sistema nervioso autónomo. Eso lo vamos a ver en cardiovascular, cómo lo realiza. Motilidad y secreciones gastrointestinales. Reflejo de la micción, es decir, la motilidad de la vejiga para el vaciamiento de la misma. Control de la temperatura, los procesos de sudoración, vasoconstricción de los vasos sanguíneos cutáneos, controlan la temperatura corporal. Regulación de las funciones del músculo cardíaco, es decir, que el corazón aumente su fuerza y su frecuencia contráctil, está controlado por el autónomo, y que baje también su frecuencia contráctil y su fuerza de contracción también está bajo el control del autónomo. Regulación del músculo liso. ¿El músculo liso dónde se ubica? Esfínteres. Esfínteres, hay esfínteres de musculatura lisa. Vísceras huecas. Entonces, toda esta musculatura lisa también va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo. Igualmente, la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, que provocan no solamente arteriales, sino también venosos. Estos van a contraerse y a relajarse dependiendo de las necesidades tisulares. Y múltiples funciones viscerales. Aquí esto es una lista muy general. Tenemos que saber qué hace el simpático, qué hace el parasimpático. ¿Bien? Una característica importante del sistema nervioso autónomo es que cambia con rapidez e intensidad todas las funciones viscerales. Cuando digo funciones viscerales, me refiero a funciones que son involuntarios. ¿Okay? Ahí englobo esto. Como vimos en el ejemplo anterior de la situación del picnic postprandial, de reposo, y luego esa situación de miedo, de riesgo, se da en cuestiones de segundos, y esto es gracias a la operatividad tan rápida del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo opera principalmente a través de arcos reflejos. ¿Okay? Recuerda cómo está constituido un arco reflejo, ¿verdad? Esto lo estamos viendo desde bachillerato. Tenemos, por ejemplo, aquí una vía aferente, ¿verdad? Que es la vía sensitiva. En este caso está en contacto con la piel, un receptor sensorial que es el que capta el estímulo sensitivo, lo envía por una vía aferente sensorial a través de ¿qué? ¿Esto cómo se llama? No entiendo. Esto es un corte medular, ¿verdad? Sí. De X segmento. ¿Esta raíz cómo se llama? Es la raíz sensitiva. O Motora. sensitiva o
Posterior. Posterior es dorsal. Dorsal. Esto es un cambio inguinal o articular tranquilo. Tenemos también aquí, esta es la motora, o por donde salen las fibras nerviosas motoras. Y la sustancia gris medular, que es donde se van a encontrar los cuerpos neuronales, los cuerpos celulares de las neuronas que hacen sinasia. Entonces, una primera neurona está constituida por esta fibra aferente, que es la neurona sensitiva, la neurona sensorial, que lleva la información sensitiva. Luego entra por las astas dorsales y hace contacto con una segunda neurona, que es esta chiquitita, creo que está de color verde, acá. Esta pequeñita es una interneurona. ¿Qué hace la interneurona? Agarra la información sensorial y la pasa a la motora. ¿Okay? Es una neurona de conexión que modula, ¿okay?, la información sensitiva. Y esa interneurona lleva esa información sensorial a una tercera neurona, que es la neurona motora. La neurona motora es muy grande, que en este caso ambas son elípticas, y lleva esta información hacia el órgano efector. Y así se constituye el arco reflejo. Entonces vamos a ver durante toda la fisiología una cantidad de reflejos, sobre todo a nivel gastrointestinal. Ya vieron el reflejo de la micción, todo esto se da gracias a estas vías que se van y vienen por los nervios espinales principalmente. Entonces tenemos el reflejo, el baroreflejo, reflejo baroreceptor, que es un reflejo que se utiliza para el control de la presión arterial. Cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado, están acostados por un tiempo, un rato en la tarde en su casa y de repente se levantan y se marean. ¿Okay? Ese pequeño mareíto puede ser el reflejo ortostático. El reflejo ortostático o baroreflejo. El reflejo de la micción, de la defecación y una cantidad de reflejos más que hay a nivel gastrointestinal. Los reflejos de las funciones sexuales, la erección, la eyaculación, son también están determinados por estos reflejos. Todas las secreciones gastrointestinales, pancreática, biliar, la termorregulación y incluso a veces la regulación de la glicemia. Todos estos reflejos son controlados por el sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Siempre se habla generalmente que los dos grandes sistemas, simpático y parasimpático, son antagónicos. Que por lo general el sistema nervioso simpático lo que hace es incrementar las funciones viscerales, mientras que el parasimpático lo que hace es disminuirlas o bajarlas. Esto es muy evidente, por ejemplo, en la función cardíaca. En la función cardíaca, como vimos en el video, que la persona que tiene esa situación de peligro, inmediatamente ustedes lo han experimentado porque estamos vivos y somos seres humanos. El sistema nervioso simpático, a través de las catecolaminas, ¿okay?, adrenalina y noradrenalina, actúan en el corazón aumentando la fuerza de contracción del corazón, la velocidad de conducción del sistema de excitoconducción y aumentando la frecuencia cardíaca. Mientras que si opera el parasimpático, hace todo lo contrario, baja la frecuencia, baja la fuerza de contracción. Ahí sí se puede hablar de esa función antagónica de los dos sistemas. Uno excita, el otro inhibe. ¿Okay? Pero existen excepciones. ¿Por qué? Porque hay lugares, hay tejidos donde hay solamente representación del sistema nervioso simpático. Ahí no hay parasimpático. Glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas es una de las excepciones a esta regla, solamente hay representación simpática. La musculatura lisa de la mayoría de los vasos sanguíneos tiene solamente representación simpática. Y el músculo piloerector. ¿Ustedes saben cuál es el músculo? El músculo piloerector. Es el pilo de los pelitos de la piel. ¿Okay? Ese músculo, cuando normalmente nosotros estamos relajados, ya están acostaditos. Pero cuando a nosotros nos asusta algo, a veces se nos levanta el pelito. ¿Por qué se levanta? Porque el músculo piloerector se ancla a la base del pelo, lo tensa y lo levanta. ¿Okay?
Entonces, ese músculo también tiene solamente representación simpática. En ocasiones no actúa de manera antagónica, como en el caso de la frecuencia cardíaca, sino que lo hace de manera coordinada, es decir, se ayuda el uno con el otro. ¿Okay? Como por ejemplo en la actividad o funciones sexuales masculinas. Ok, en las funciones sexuales masculinas vemos que el parasimpático controla la erección peniana y el simpático favorece la eyaculación. ¿Ok? En algunos casos va a depender también del neurotransmisor que se secrete y de qué tipo de receptor es utilizado por ese neurotransmisor, porque hay receptores que son inhibitorios y hay otros que son excitatorios. Entonces, no solamente, recuerden que no solamente tienen esta relación de antagonismo, sino también pueden hacer acciones recíprocas, colaboradoras, sinérgicas, y hay que tomar en cuenta, obviamente, el receptor utilizado por esos neurotransmisores. Dicho de una vez, les digo de una vez que el sistema nervioso simpático y el parasimpático, una de las grandes diferencias, no solamente funcionales, sino que también ellos tienen neurotransmisores distintos. El simpático está gobernado, como ya les dije, por adrenalina, noradrenalina, que son las catecolaminas, y el parasimpático, ¿qué otro neurotransmisor? Acetilcolina. Y el parasimpático, el neurotransmisor que se utiliza es acetilcolina. ¿La dejaron libres? Por ahora, hasta que pase la lista. Bien. Entonces, para que mantengamos la homeostasis del medio interno, siempre debe haber un equilibrio, ¿bien? De los dos grandes ramas, tanto del simpático como del parasimpático. Ya recuerde que el parasimpático es más para el momento de reposo o a nivel popliteal, mientras que el simpático está presente en una situación de lucha, huida, miedo, riesgo para la vida, temor, ¿okay? Incluso hasta explosiones de rabia pueden estar muchas de las reacciones corporales gobernadas por el sistema nervioso simpático. Obviamente todas estas reacciones no son independientes del sistema nervioso central. Siempre hay estructuras del sistema nervioso central que controlan o que aportan información importante para que se den todas estas reacciones, sobre todo el simpático. ¿Okay? ¿Cómo hace el simpático para saber si la persona está en una situación de miedo, en una situación de que le genera ira o cualquier otra emoción? Todas esas emociones también son filtradas para poder reaccionar adecuadamente con el sistema nervioso simpático. Ok, siempre en estas clases comenzamos con hablamos pues del sistema nervioso somático. ¿Okay? El que controla las funciones voluntarias. ¿Por qué? Porque es importante que sepan desde este momento, y que les va a facilitar luego la clase que viene de neuromuscular, las diferencias entre el somático y el autónomo. ¿Okay? Hay diferencias anatómicas y culturales y hay diferencias obviamente funcionales. ¿Okay? ¿Qué características generales tiene el sistema nervioso somático? Primero, este es un sistema nervioso que se le conoce como de relación, que nos permite relacionarnos con nuestro entorno. Gracias al somático no podemos hablar, caminar, sentarnos, comer, es decir, realizar actividades voluntarias. ¿Okay? Por eso se le conoce como de relación. A través de ella se controlan las funciones voluntarias. El órgano efector obviamente es el músculo esquelético, por lo tanto el sistema nervioso somático inerva la musculatura esquelética. Es una vía motora muy simple, muy sencilla, a diferencia un poco con el autónomo. Sus neurotransmisores también acetilcolina, es decir, comparte el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Es de respuesta rápida porque como tiene esta estructura tan sencilla, tan simple, es muy rápido que pase la información, es decir, el estímulo eléctrico pasa rápidamente.
y posee también un componente sensorial para poder emitir una respuesta. Estas son las diferentes vías. Todas estas fibras nerviosas motoras del somático están organizadas en plexos a lo largo de toda la columna vertebral e incluso a nivel del sistema nervioso central emergen en el tallo muchos pares craneales que son netamente motores y que controlan también la movilidad de la musculatura. Aquí tenemos cómo se configura. Como podemos observar, tiene una estructura también muy similar a los reflejos que nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo. Tiene una vía aferente, que es la sensorial, que proviene entonces, en este caso, de la piel. Esa fibra nerviosa aferente entra por las raíces dorsales de los nervios espinales, puede hacer contacto con interneurona o directamente con una neurona motora. Y esta neurona motora es lo que en realidad determina este sistema nervioso somático. Es una sola neurona que va desde la médula hasta el órgano efectivo. ¿Okay? Es una sola vía. Como ven, no hay ninguna sinapsis intermedia. Por eso es que es un sistema muy simple anatómicamente y envía la información con muchísima rapidez desde la médula espinal hasta el músculo esquelético que le corresponde. ¿Okay? Una de las maneras de nosotros poder evaluar este sistema nervioso somático son a través de los reflejos osteotendinosos. En este caso tenemos el reflejo patelar, ¿okay? Que nosotros percutimos aquí el tendón patelar. Ese sería el estímulo. El estímulo viaja por una vía aferente hacia la médula, entra por las raíces dorsales y emite una respuesta motora hacia ese músculo esquelético. Esta neurona motora se llama motoneurona y es una neurona grande, mielínica, de alta velocidad de conducción. ¿Y qué va a provocar en ella? Contracción en el músculo esquelético. ¿Bien? Entonces vemos cómo el sistema nervioso somático está formado por una sola neurona de tipo motor, pero no olviden que siempre necesita ese componente sensorial, porque para que la neurona motora envíe una información al músculo esquelético, debe primero recibir una información sensitiva. ¿Bien? Que se observa muy rápidamente acá en el reflejo patelar. La información sensorial es el estiramiento del músculo cuando se percute el tendón. Se estira el músculo y la respuesta es contracción. Pero esa contracción va a ser generada por esa motoneurona. Miren que es una neurona de las más grandes, de tipo multipolar. El cuerpo de esta neurona está ubicado en las astas anteriores de la médula espinal y tiene un axón largo y mielínico. ¿Por qué necesariamente tiene que ser mielínico? Para viajar, para que la información viaje con rapidez, exactamente, a través de lo que se conoce como conducción saltatoria del impulso eléctrico. Y llega entonces al músculo esquelético, que ese músculo que va, ¿cómo va a responder? Se contrae. ¿Bien? Ahora vemos un diagrama muy didáctico de cómo es la distribución anatómica del sistema nervioso autónomo. Miren que aquí yo no me estoy haciendo diferencia si es simpático o si es parasimpático, porque las tiene diferencias. Pero aquí quiero que se lleven este esquema mentalmente, que lo diferencien con el somático, ¿okay? Para luego ir profundizando en cuanto a las diferencias que tiene el simpático y el parasimpático. Aquí igualmente tenemos la médula espinal, por ejemplo, o una parte del sistema nervioso central, porque de allí va a originarse el sistema nervioso autónomo. Vean que aquí tenemos dos neuronas. Aquí hay una. El cuerpo de esta primera neurona está en el sistema nervioso central y tiene un axón que llega a esta estructura que está aquí. Y la segunda neurona sale de esta estructura y llega finalmente a través del axón a órganos efectuados. ¿Bien? Entonces el sistema nervioso autónomo está constituido por dos neuronas.
Y esta estructura que yo les estoy mencionando, donde hacen sinapsis, estas dos neuronas, se conoce como ganglio autónomo. No lo confundan con los ganglios raquídeos, son ganglios autónomos, ¿bien? De diferencia de ubicación con respecto a los ganglios raquídeos. Entonces, vean que esta neurona antes del ganglio se le conoce como neurona preganglionar y la neurona que está después del ganglio postganglio. En el ganglio autónomo, como ven aquí hay una sinapsis y se libera un neurotransmisor. Es una sinapsis de tipo química y como tal libera un neurotransmisor, una sustancia aquí. Y en el órgano efector también va a haber un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque esta neurona postganglionar tiene que emitir ese neurotransmisor para que el órgano efector pueda realizar las acciones que le estamos, la información que le estamos enviando, ya sea simpático o parásico. ¿Okay? Bien. ¿Cuáles son los órganos efectores del sistema nervioso autónomo? Si ya saben que el sistema nervioso autónomo controla funciones viscerales o involuntarias. Miocitos cardíacos. ¿Qué más? Ajá, pero dígame más. ¿Ah? Ajá, musculatura lisa de órganos de vísceras buenas. ¿Ok? La respiración. Sí, pero ¿qué estructuras? Pleura. Glándula suprarrenal. ¿Qué más? En la termorregulación. Músculo liso piloerector. Órgano efector. Músculo liso piloerector. Glándulas. Glándulas sudoríparas, por ejemplo, glándulas salivares, todo tipo de glándulas. ¿Okay? Musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Todos estos son los órganos efectores. En el pulmón tenemos la musculatura lisa bronquial. ¿Okay? Esa la mucosa, las glándulas mucosas que tapizan la mucosa bronquial. También tiene hay representación del sistema nervioso autónomo. Entonces estos son los diferentes órganos efectores del sistema nervioso autónomo. Entonces, como ven, la gran diferencia es que este tiene dos ganglios, dos neuronas, tiene una sinapsis intermedia, ¿okay? Que no la vemos en el sistema nervioso somático. El somático es una sola neurona que parte del sistema nervioso central y llega al músculo esquelético, que es su órgano efector. En este caso son dos neuronas, una pre y una postganglionar. Hay un ganglio autónomo donde hay una sinapsis y donde hay liberación de neurotransmisor, por supuesto hay un receptor. ¿Okay? Y debemos caracterizar todo esto para poder diferenciar entre simpático y parasimpático. ¿Okay? ¿Entendido hasta acá? Ok, este marañero de líneas de... Ok, así es como se distribuye el simpático y el parasimpático de nuestro organismo. ¿Okay? Esta es la distribución general. A mí siempre cuando yo estudiaba me pareció curioso por qué se llama simpático y por qué se llama parasimpático. ¿Okay? El simpático, aquí de este lado, tenemos obviamente las estructuras que conforman el sistema nervioso central. Todas las divisiones del autónomo parten de las neuronas, parten del sistema nervioso central. El simpático específicamente, como ven, se origina de una parte de la columna, de la médula espinal, que es la tóraco lumbar. Este sistema también se le llama tóraco lumbar por esta razón, por su origen. Entonces se origina de las aspas intermediolaterales de la médula espinal tóraco-lumbar. ¿Bien? Y si ustedes ven que este lado está el parasimpático, el origen es aquí arribita, en tallo encefálico, y acá abajo a nivel sacro, S2, S3, S4 aproximadamente.
La distribución del parasimpático, como ven, es paralelo al simpático, porque el simpático está en la parte central de la médula, mientras que el parasimpático está a nivel de tallo, hacia arriba, y a nivel sacro, en la parte inferior. ¿Bien? Inmediatamente cuando emerge esa neurona, la primera neurona preganglionar del simpático específicamente, se va a conseguir con una cadena ganglionar. Ustedes en anatomía vieron la cadena simpática, ¿verdad? La cadena simpática paravertebral, que es literalmente una cadena de ganglios simpáticos que está a cada lado de la columna vertebral en la nivel toracolumbar, que se extiende un poquito más arriba a nivel cervical. Hagan silencio, este tema no es fácil, parece fácil cuando se lo mira, pero cuando ustedes vayan a los libros se lo van a volver mucho. Entonces presten atención para que cuando les toque estudiar sea más fácil. Ok, esta cadenita que ustedes ven aquí es esa cadena simpática paravertebral. Bien, se extiende un poquito más arriba porque obviamente necesitamos como que orígenes un poco más extendidos que solamente lo que se da a nivel toracolumbar. De cada segmento vertebral se va a originar un ganglio de cada lado, son un par de ganglios autónomos simpáticos a cada lado. Y en la parte caudal también se observa que la cadena se prolonga un poquito más allá de lo que es el fin de la médula espinal lumbar. ¿Para qué es esto? Para poderle dar inervación simpática a prácticamente todos los órganos. Miren que la parte de los ganglios cervicales, el cervical superior, medio e inferior y el ganglio estrellado, se va a dirigir su información simpática a todas las estructuras de la cabeza, pulmón. Luego tenemos como que una lógica anatómica, lo que se origina a nivel superior, torácico superior, va hacia corazón. Luego viene hígado, o sea, obviamente todas las glándulas allí involucradas, tracto gastrointestinal, las partes más bajas, riñón, etc. Mientras que el parasimpático, como tiene un origen distinto, un origen craneal y un origen sacral, la distribución es diferente. Vemos que los axones de esas neuronas tienen que tener un trayecto muchísimo más largo. Aquí ustedes no ven ninguna cadena ganglionar donde hacen sinapsis. ¿Por qué? Porque el otro ganglio autónomo del parasimpático está prácticamente muy cerca o dentro del órgano efector. En cambio del simpático, el ganglio autónomo está saliendo de la médula. Entonces, aquí vemos cómo se diferencia, eso lo vamos a tocar mejor más adelante. Vean la diferencia del sistema nervioso somático, la neurona que parte del sistema nervioso central en un solo axón, que va al órgano efector del músculo esquelético, y el neurotransmisor allí va a ser acetilcolina. La distribución del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya sabemos que ambos, que forman parte del autónomo, tienen una fibra preganglionar o neurona preganglionar, que es esta o esta, tiene una neurona postganglionar, tiene un ganglio autónomo con sinapsis intermedia. ¿Qué pasa con el parasimpático? La división parasimpática, la neurona preganglionar se origina a nivel de tallo y a nivel sacro, pero su axón es muy largo para poderse conseguir con el ganglio autónomo. El ganglio autónomo del parasimpático está prácticamente en el órgano efector. Esto lo vemos aquí, miren. Miren cómo los axones tienen que dirigirse al corazón, a todas las estructuras y vísceras toracoabdominales. Un axón largo, esa neurona preganglionar. Y luego tenemos que del ganglio parte la neurona postganglionar, la segunda neurona, que es de axón muy corto, porque prácticamente el ganglio está allí muy cerca del órgano efector. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí en el ganglio? Obviamente, como una sinapsis química, tiene un neurotransmisor y tiene un receptor. El neurotransmisor es acetilcolina en el ganglio autónomo. Y en el órgano efector del parasimpático también es acetilcolina. Bien. Miren que el neurotransmisor que hemos mencionado hasta ahorita, tanto del somático como del parasimpático, es acetilcolina. ¿Qué diferencia tiene con el simpático?
que el simpático, la neurona preganglionar, parte de la médula tórax-columbar, ¿bien? Tiene un axón corto, es decir, ella sale de la médula y ¿a quién se va a conseguir primero? Al ganglio autónomo. ¿Y cuál es el ganglio autónomo? Está ubicado en la cadena simpática paravertebral. También hay unos ganglios que no forman parte de esa cadena, sino que están a nivel prevertebral. Los ganglios celíacos, el ganglio celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, esos son los ganglios prevertebrales, que están fuera de la cadena, pero que también son ganglios autónomos del simpático. ¿Bien? Entonces vemos que esta neurona tiene un axón corto porque el ganglio autónomo está muy cerca del origen del simpático. Se hace la sinapsis química, aquí en este ganglio autónomo del simpático también vamos a tener acetilcolina como neurotransmisor, es decir, que el ganglio autónomo del simpático y del parasimpático tienen el mismo neurotransmisor, acetilcolina. La neurona coganglionar del simpático, parte de ese ganglio autónomo, tiene un axón largo, porque se tiene que ir desde ese ganglio autónomo, desde la cadena simpática, que está muy cerca del origen de la médula, hasta el órgano efector. ¿Okay? Entonces tiene un axón largo. Y el órgano efector, por supuesto, allí va a tener otro neurotransmisor. Aquí es donde hay la diferencia. En el órgano efector del simpático, el neurotransmisor que se libera es catecolaminas. Norepinefrina o noradrenalina es lo mismo, y epinefrina o adrenalina. Y aquí tenemos un cuarto dibujito distinto, ¿okay? Porque como dijeron hace unos minutos atrás, que yo pregunté cuáles eran los órganos efectores del sistema nervioso autónomo, mencionaron la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es prácticamente un sistema nervioso autónomo aparte, independiente. Pero ella tiene una neurona que parte de la médula espinal tóraco-columbar, y esa neurona preganglionar actúa directamente en la médula suprarrenal. Es decir, la misma médula suprarrenal es el ganglio autónomo y se libera, cuando es estimulada por acetilcolina, libera catecolaminas al torrente sanguíneo. ¿Okay? Y ahí la liberación de adrenalina es brutal, muchísima adrenalina. Es decir, cuando nosotros necesitamos esas descargas de adrenalina inmensas, porque estamos en una situación de peligro, nos persiguen, etc., esa descarga grande de adrenalina la aporta la glándula suprarrenal. ¿Okay? Y por supuesto esa adrenalina va a dirigirse a todos los órganos. Entonces quedó claro las diferencias anatómicas. Miren que eso se pregunta mucho. Diferencia entre somático y autónomo, diferencia entre simpático y parasimpático, cómo es la neurona pre y post, cuál es el neurotransmisor del ganglio, cuál es el neurotransmisor en el órgano efector. Eso que aquí yo no les estoy complicando la vida porque no les estoy mencionando receptores, porque estos neurotransmisores, para actuar en cada uno de sus órganos efectores y en el ganglio autónomo, necesitan un receptor. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí ven el simpático solamente. Miren cómo de bonito, aquí está la cadena. Las cadenas simpáticas paravertebrales, ¿okay? Tóraco-columbar. Obviamente no necesitábamos más cadenas simpática paravertebral para poderle llevar esa información simpática a todos los órganos, y por eso es que si nos quedábamos con la zona tóraco-columbar solamente le dábamos inervación simpática a los órganos, las vísceras intraabdominales. ¿Okay? Entonces necesitábamos inervación simpática para cabeza y cuello, para la parte pulmonar, para la parte genital, los órganos internos, lo que es útero, trompas, ovario, tiene el hombre también. Entonces, por eso es que esta cadena tiene esta extensión hacia arriba, con los ganglios cervicales superior, medio y desarrollado, y esta extensión caudal con esta cadena ganglionar simpática que le va a dar inervación a toda esta porción inferior de la a nivel P. Bien, y ven las diferentes distribuciones. Obviamente,
también no solamente a las vísceras, como se observa aquí, tóraco, abdominales y pélvicas y a nivel de la cabeza, al ojo, las glándulas lagrimales, las glándulas salivares, no son las únicas que tienen inervación simpática, sino que también en la piel es muy importante las glándulas sudoríparas, sobre todo las termorreguladoras, las glándulas sudoríparas endocrinas, el músculo erector y los vasos sanguíneos de la piel que van a regular la temperatura corporal también reciben inervación simpática en todo nuestro cuerpo. ¿Bien? Bien, esto es un cuadro diferencial entre el somático y el autónomo. Por cierto, una pregunta, ¿el doctor Carlos les ofreció sus láminas, sus diapositivas para estudiar? No. Usted Es tampoco. necesario saber eso. ¿Por qué no la va a pasar? Sí, no. No rompa el ciclo porque siempre lo hago. Bien, vamos a ver. Me doy un cuadrito. Ok, entonces esta tablita es muy buena para el repaso. Les aconsejo que siempre la hagan para hacer estudios. El somático, la diferencia está dónde está el cuerpo celular de la neurona que le da origen. ¿Okay? El somático está en las astas anteriores de la médula espinal, ahí se origina la motoneurona, ¿okay? La motoneuronal. En cambio, con el autónomo, el cuerpo neuronal está en las astas intermedios laterales. ¿Ustedes saben cuáles son esas astas? Sí. ¿Ya vieron neuro? No. Sí, está en Hay eso. gente que está viendo yo y gente que no. Bueno, eso de todas maneras es una laminita con un borde medular donde se ven las astas intermedios laterales. A ver, recuerden que la médula tiene, la sustancia gris tiene como una distribución en forma de H, ¿verdad? Ahí más o menos, más fea, más. Bueno, por dentro tiene la sustancia gris y aquí tiene el orificio primario. Las astas intermedias laterales son unas pequeñas asticas que se ven acá, como unos cuernitos. De allí parte la neurona del sistema nervioso autónomo, del simpático, porque recuerden que el simpático se origina de la médula tóraco-lumbar. ¿Y por dónde van a salir el axón de esas neuronas que se originan allí? ¿Por dónde van a salir? Por las dorsales. Igual que la fibra motora, ¿bien? Sí, por la misma carretera que utilizan las fibras. Sin embargo, no son el único origen del sistema nervioso autónomo. Si hablamos del simpático, sí, pero recuerden que el parasimpático también tiene un origen craneal. A nivel craneal se origina de unos núcleos, específicamente de unos pares craneales, que le van a dar inervación simpática a glándulas lagrimales, glándulas salivares, a nivel del ojo. También es importante la inervación allí para la miosis y midriasis pupilar y la acomodación de cristalinos para la visión cercana y visión lejana. Eso también es controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces los pares craneales involucrados acá, que aquí los vemos a nivel craneal, son el 3. ¿Cuál es el 3? ¿Ah? 7. 9, 10, esos 4 pares craneales, los núcleos de origen, que esos 4 pares craneales, allí se origina el sistema nervioso parasimpático, que le va a dar inervación parasimpática a esas estructuras de la cabeza. La vía eferente del sistema nervioso somático es una neurona motora de acción único, sináptica intermedia, como ya vimos, muy simple, mielínica. ¿Okay? Mientras que en el autónomo tiene 2 neuronas, la neurona pre y la neurona post-gangliona. Hay sinapsis intermedia porque hay un cambio autónomo. El órgano efector, esquelético somático, en el autónomo
toda musculatura lisa, glándulas, vísceras, sobre todo víscera hueca, músculo cardíaco, receptor. Ajá, vamos a hablar de receptor. Repasemos neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor del somático? Acetilcolina. Es decir, que cuando esa información motora pasa por la motoneurona y llega al músculo, allí se libera acetilcolina. En ese punto donde está el terminal del axón de esa motoneurona con el músculo se llama placa motora. En esa placa motora tenemos liberación de acetilcolina y ahí hay un receptor para acetilcolina. ¿Qué se llama receptor? Nicotínico. Son receptores colinérgicos, pero dentro de los colinérgicos, lo vamos a colocar aquí, receptores colinérgicos. ¿Por qué se llaman colinérgicos? Porque de acetilcolina. Estos receptores colinérgicos pueden ser nicotínicos y muscarínicos. Siempre se les designa con la letra inicial. N los nicotínicos y con la M los muscarínicos. Se clasificaron en nicotínicos y muscarínicos porque cuando empezaron a hacerse estos estudios, se realizaron con unos alcaloides de origen vegetal, la muscarina y la nicotina. Entonces, lo que respondían a muscarina, que es un veneno de los hongos, se le llama muscarínico, y los que responden a la nicotina, en el sistema nervioso autónomo tenemos como neurotransmisora y vemos que hay neurotransmisores acetilcolina y tenemos también catecolamina y noradrenalina. Es decir, que en el sistema nervioso autónomo nosotros también vamos a tener nicotínicos y muscarínicos. Y para el simpático, para la catecolamina liberadas por el sistema nervioso simpático, vamos a tener receptores adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos hay alfa y beta. Alfa y beta adrenérgicos. ¿Okay? Pero donde hay acetilcolina, ¿dónde hay acetilcolina? En el órgano efector del sistema nervioso humano. Ahí hay acetilcolina y receptor nicotínico. ¿Okay? Tenemos en el ganglio autónomo, tanto del simpático como del parasimpático. Ahí también hay acetilcolina y el receptor es nicotínico. ¿Okay? Mientras que en el parasimpático postganglionar, es decir, en el órgano efector, que también hay acetilcolina, ahí el receptor es muscarínico. Ahí se da la diferencia. En el órgano efector del parasimpático, el receptor va a ser muscarínico, y en el órgano efector del simpático, los receptores son adrenérgicos. De todas maneras, hay una lámina más adelante para que lo vean mejor. La función del somático es voluntaria, el cambio del autónomo es involuntaria. La respuesta de la distribución de la respuesta del sistema nervioso somático está limitada solamente al músculo esquelético, mientras que el autónomo es muy amplia porque va a afectar todos los órganos y sistemas. Las características de la respuesta siempre va a ser excitatoria en el somático, mientras que en el autónomo puede ser excitatoria o puede ser inhibitoria, dependiendo mucho de cuál de los dos sistemas está operando y qué receptor tenemos. Y el estímulo, bueno, se necesitan aproximadamente de 50 a 500 impulsos por segundo para activar el sistema somático, mientras que el autónomo, con muy pocos impulsos, que no llegan ni a 50, se puede activar, porque es de activación muy rápida. ¿Okay? Aquí vemos, este es el corte que les estaba mencionando, más adelante otras. Ya en 10 minutos tengo que terminar, conseguimos el martes que viene de todas maneras. No quiere decir que cierre, ya va. Vamos a terminar el alarme. Tenemos aquí la médula espinal, un segmento medular X. ¿Okay? Tenemos las raíces dorsales. Aquí tenemos la sustancia medular y ven aquí esta estructura aquí.
el acta intermedia. Porque es el acta dorsal y este es el acta ventral. Este es el nervio espinal, ¿okay? El nervio espinal tiene la raíz dorsal del nervio espinal, la raíz ventral. Esto es un ganglio espinal o ganglio raquídeo. Estas bolitas que ustedes ven aquí son los ganglios del simpático, la cadena simpática paravertebral. Y este ganglio que están aquí aparte es el ganglio prevertebral. Es un ejemplo de un ganglio prevertebral. La información sensitiva viene por las raíces dorsales. ¿Bien? Miren que la información sensorial viene en este caso, aquí hay un órgano, posiblemente sea una víscera, un borde de intestino. Aquí hay un receptor sensorial, aquí hay como un arbolito. Todo lo que está en azul es vía sensitiva. Continúa su recorrido, pasa por el ganglio, entra por la raíz dorsal y aquí hace contacto con interneuronas. Las interneuronas aquí no están dibujadas, pero generalmente lo hace a través de interneuronas, hace contacto con el sistema nervioso autónomo. En este caso, el simpático, porque es de origen toracortical. Todas estas rayitas rojas son los axones de las neuronas de las intermedios laterales, que es el origen del simpático. Las fibras simpáticas salen por la misma raíz dorsal del nervio espinal, vienen como sigue su trayecto. Esta zona que está aquí se llama el ramo blanco, el ramo comunicante blanco. Puede pasar varias cosas. Puede hacer sinapsis en el ganglio autónomo que le corresponde al segmento. Puede subir o bajar, es decir, proyectarse al ganglio de arriba o al ganglio autónomo de abajo y hacer sinapsis allí. O puede no hacer sinapsis en ningún ganglio paravertebral, sino que continúa hasta la víscera, donde vamos a encontrar el ganglio prevertebral. ¿Okay? Y ahí hace la sinapsis y libera entonces el neurotransmisor para generar acción sobre el organismo. Entonces, este es el resumen de lo que sucede con esa información del sistema nervioso simpático. Esta es, miren aquí creo que se ve mejor, el ramo blanco y hay un ramo gris que es por donde sale la información motora. El ramo blanco es por donde entra la información autonómica y el ramo gris es por donde sale. ¿Por qué la diferencia de color? Porque el ramo comunicante blanco está formado por axones mielínicos, ¿okay? Que es la rama directamente del sistema preganglionar del autónomo. Y el ramo comunicante gris es porque está formado principalmente por axones amielínicos. Ok, entonces, al salir de las raíces ventrales, de aquí tiene dos vías. Entrar en la cadena simpática paravertebral, ¿okay? Por el ramo comunicante blanco y hacer sinapsis en el ganglio que le corresponde. Puede subir o bajar también y llegar a ganglios prevertebrales o paravertebrales vecinos. Puede también actuar sobre ganglios prevertebrales, que puede ser ganglio celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, que son los ganglios prevertebrales simpáticos. O puede también esa información simpática ir directo, sin ganglios. ¿A dónde? A la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque la glándula suprarrenal es el ganglio y es el órgano efector a la vez. O sea, aquí se libera también el neurotransmisor simpático, que es la adrenalina. Esto es lo mismo, aquí es mucho más claro. Todo lo que está en verde son las fibras del sistema nervioso simpático, de origen, las asas intermedio-laterales. Miren que de este lado dibujan el somático y sale por las mismas raíces ventrales de los nervios espinales y va al músculo esquelético o a la piel. Mientras que las fibras simpáticas, las fibras simpáticas salen por esas mismas raíces ventrales, pasan por el ramo comunicante blanco. Miren que ahí tienen su primera sinapsis, este es el ganglio intermedio, ahí se libera acetilcolina y tiene el receptor nicotínico. Pero si a ella no le gusta hacer sinapsis ahí, puede diseminar su información al ganglio de arriba, al ganglio de abajo, pero de la misma cadena.
simpática paravertebral y hacer sinapsis en cada uno de ellos y así distribuir el simpático en una zona más amplia. O puede no hacer sinapsis en estos ganglios paravertebrales, en la cadena simpática paravertebral, sino hacer sinapsis en el ganglio prevertebral. En este es un ganglio prevertebral, aquí también hacen sinapsis. Cuando hacen la sinapsis, obviamente se origina la neurona postganglional. La neurona postganglional se origina en cada uno de estos ganglios. O en los ganglios de la cadena simpática paravertebral o en los ganglios prevertebrales. Y esa neurona, el axón de esa neurona sale de aquí, sale por aquí, y a través del ramo comunicante gris llega al órgano. ¿Bien? Bueno, esto es lo más de lo que estaba mencionando. Está en la parte simpática, coracolipar, craneal y sacro sería la distribución parasimpática. Y bueno, les voy a terminar con esta lámina. El parasimpático, miren el origen craneal, en los pares craneales, en los núcleos de los pares craneales que ya les mencioné, 3, 7, 9, 10. Obviamente ellos también tienen un ganglio intermedio. El ganglio intermedio es un ganglio propio de cada uno de esos pares craneales. Tenemos el ganglio óptico, el ganglio pterigopalatino, etcétera, así eso lo vamos a ver más adelante. Y la fibra postganglionar que sale de ese ganglio va a estructuras de la cabeza y del cuello, principalmente a nivel ocular, las glándulas lagrimales, las glándulas salivares, músculos del ojo, pero que permiten la acomodación del cristalino, y también miosis y mitiasis. El nervio vago, por su parte, eleva la inervación parasimpática prácticamente todas las vísceras torácicas y gran parte de las abdominales, y el parasimpático que nace de la porción sacra de la médula espinal le va a dar inervación parasimpática a todo el órgano abdomino pélvico, o la parte inferior de abdomen, y todos los órganos intraperíneos. ¿Okay? Aquí tenemos los diferentes núcleos, ¿okay? El origen de esos pares craneales. Del tercer par tenemos el núcleo del hueso, el ganglio intermedio, el ganglio ciliar, y de ese tercer par craneal van a transcurrir las fibras parasimpáticas que van al esfínter pupilar y al músculo ciliar para la acomodación del cristalino. El núcleo salivar superior y salivar inferior, con el séptimo y el noveno par, con sus respectivos ganglios, van a las glándulas lagrimales y salivares, y el núcleo ambiguo y el motor dorsal del vago va entonces a hacer el origen del décimo par para dar inervación a través del vago a la fibra parasimpática del resto de los órganos torácicos. Okay. Bueno, vamos a terminar acá. Esto de aquí en adelante tiene un poquito más de memoria, porque hablaremos de manera más específica de los receptores, donde están ubicados. Eso se lo tienen que aprender de memoria, porque en farmacología van a haber fármacos específicos para la. Bueno, feliz tarde.